Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el módulo 2, el cual es macro y micronutrientes. En especial vamos a hablar hoy sobre los carbohidratos, qué son, para qué nos sirven, funciones, fuentes, entre otras más. Mi nombre es Karen Silva, nutricionista dietista, antropometrista 1, y para mí siempre va a ser un honor enseñarles todo acerca de nutrición. Nos vemos ahorita. Vamos a hablar hoy sobre nuestro módulo 2, que son macro y micronutrientes. En especial vamos a hablar de los carbohidratos, vamos a explicar qué son, para qué nos sirven, sus fuentes, sus funciones y para poder entender un poco más de la gran importancia que estos tienen en nuestra nutrición. Nuestro temario va a ser carbohidratos, que son clasificación, funciones, fuentes alimenticias e índice glucémico. Vamos a empezar por definir qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales macronutrientes y constituyen la principal fuente de energía para el cuerpo humano. Químicamente son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de 1:2:1. Los carbohidratos se pueden clasificar en diferentes categorías según su estructura y función, como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos son los carbohidratos más simples y básicos, es decir, los más chiquiticos, constituidos por una sola molécula de azúcar. Tienen una fórmula química general de carbono, hidrógeno, 2 oxígeno, donde nos indican que N es el número de átomos de carbono de cada molécula. Los monosacáridos más comunes que tenemos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Son las formas más fácilmente absorbidas de los carbohidratos y se utilizan rápidamente como fuente de energía por nuestro cuerpo. Es decir, que cuando tenemos de pronto un bajón en nuestros niveles de azúcar en sangre, son estos, glucosa, fructosa y galactosa, los que nos van a ayudar a subir la energía mucho más rápido. La glucosa también es reconocida normalmente como dextrosa. Su sabor es dulce, pero es menos dulce que la sacarosa. A su vez, es el principal producto final de todos los demás carbohidratos después de su metabolismo y es el azúcar presente en nuestra sangre. Es decir, que la manera como encontramos nosotros azúcar en nuestra sangre es por medio de la glucosa. Por otro lado está la fructosa. Esta la vamos a encontrar, como su nombre lo dice, en las frutas y en la miel. Es 2 veces más dulce que la sacarosa, pero tiene el mismo valor energético. A su vez es utilizada como edulcorante para las personas que poseen diabetes mellitus. En el caso de la galactosa, la vamos a encontrar principalmente en la leche. Ahora hablemos de los disacáridos. Los disacáridos son carbohidratos formados por la unión de 2 moléculas de monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Durante la unión, una molécula de agua es liberada. Algunos ejemplos de disacáridos van a incluir la sacarosa, que es la unión entre glucosa y fructosa, la lactosa, que es la unión entre glucosa y galactosa, y la maltosa, que es la unión entre 2 moléculas de glucosa. Los disacáridos se descomponen en monosacáridos durante el proceso de digestión para ser absorbidos y utilizados por nuestro cuerpo. La hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa da como resultado una mezcla al 50% de ambos monosacáridos, teniendo un poder endulzante hasta 20% mayor que su forma original. La hidrólisis de la lactosa es la más utilizada en la industria de los alimentos por las intolerancias que existen a la misma, presentes en muchas personas, obteniendo así una leche y productos lácteos que no van a causar inconvenientes, puesto que ya no van a tener la lactosa como tal, sino que van a tener una hidrólisis de 12% galactosa y un 14% glucosa. Al igual que la sacarosa, la maltosa tiene un poder endulzante reducido que puede ser incrementado mediante su hidrólisis en 2 moléculas de glucosa. Ahora bien, vamos a hablar de los polisacáridos, los cuales son carbohidratos formados por la unión de muchas moléculas de monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Son macromoléculas más grandes y más complejas
que los monosacáridos y los disacáridos. Los polisacáridos cumplen diversas funciones en nuestro organismo, como por ejemplo almacenamiento de energía, como el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales y los seres humanos, y estructurales, como la celulosa en las plantas y el quitosano de los hongos. Los polisacáridos deben descomponerse en monosacáridos antes de que nuestro cuerpo los pueda utilizar como fuente de energía. En este caso, tenemos dos maneras en las que nuestro cuerpo almacena la energía de los polisacáridos. Tenemos el glucógeno. El glucógeno se va a estar almacenando en el hígado y en el músculo. Entonces vamos a hablar un poco más de eso y vamos a profundizarlo un poco más. El hígado almacena glucógeno como una reserva de glucosa para mantener los niveles de azúcar en sangre en equilibrio. Cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen, como durante un ayuno muy largo o entre comidas, nuestro hígado se va a encargar de liberar la glucosa que él tiene guardadita al torrente sanguíneo mediante la degradación del glucógeno hepático. Esta glucosa es importante para mantener el suministro de energía en nuestro cuerpo y evitar así hipoglicemia. Ahora bien, hablemos de los músculos. Los músculos esqueléticos también almacenan glucógeno, pero principalmente lo utilizan como fuente de energía para la actividad muscular durante el ejercicio. Cuando los músculos necesitan energía, pueden descomponer el glucógeno muscular para utilizarlo en la producción de ATP, que es la forma de energía utilizada en nuestras células musculares para poder contraerse y hacer los diferentes gestos deportivos. O simplemente caminar, subir las escaleras, cargar al niño, sacar a pasear el perro. Listo. Y por otro lado vamos a tener el almidón, que también es otro polisacárido, pero pues este lo vamos a encontrar en los alimentos, como por ejemplo la papa, las leguminosas, los cereales, especialmente los integrales, y la remolacha o la batata. Otro polisacárido muy importante en nuestra alimentación es la fibra. Yo sé que todos hablamos de la fibra, vamos a especificarlo un poco más. Son todos aquellos polisacáridos que no son almidón de la pared celular de las plantas. Según sea soluble en agua, los diferentes tipos de fibras se clasifican en insolubles, que son celulosas y hemicelulosa, que se encuentran fundamentalmente en las frutas, vegetales y cereales, y la soluble, que son pectinas de fruta, beta-glucanos, gomas de las legumbres y mucílagos de las frutílagas de los cereales. La mayoría de los alimentos contienen una mezcla de fibra insoluble y soluble. Podemos ver que los alimentos que son fuente de fibra tenemos como por ejemplo las frutas y las verduras, tenemos la papa, la remolacha, los cereales integrales, las leguminosas. Dentro de las frutas, las que más van a tener fibra es la piña, el mango, la papaya, entre otras. Coloquialmente, tenemos el concepto de que los carbohidratos son harinas. Es un concepto que está errado porque ellas no solamente son harinas, ya que, como hemos visto, son necesarios para producir energía, que no solamente será útil para realizar los movimientos, sino también para todas las funciones internas del organismo, como por ejemplo los procesos digestivos, el aprovechamiento del cerebro, corazón, entre otros. De los carbohidratos tenemos dos grupos, los complejos y los simples. Los complejos son los polisacáridos que acabamos de ver, ya que son ricos en fibra y nutrientes, se consideran por tener bajo índice glucémico, nos proporcionan sensación de saciedad y nos van a estimular el metabolismo. Los simples serían más los monosacáridos y algunos disacáridos. Normalmente son pobres en fibra y en nutrientes, tienen alto índice glicémico, nos proporcionan sensación de ansiedad y nos ralentizan el metabolismo. ¿Qué quiere decir con sensación de saciedad y sensación de ansiedad? Cuando hablamos de que los complejos nos dan sensación de saciedad, quiere decir que cuando tú te comes un alimento de estos, por ejemplo, una tacita de arroz integral, nos vamos a sentir
llenos, ¿listo? Porque tienen gran volumen y nos ocupan bastante espacio en nuestro estómago. Los simples podría ser perfectamente una chocolatina. Para que tú te llenes a punta de chocolatina, tienes que consumir muchísimas para que te puedan llenar la capacidad gástrica. Entonces es ahí donde el exceso de los simples nos puede conllevar algunos inconvenientes. Ahora bien, vamos a hablar de las funciones de nuestros carbohidratos. La principal es que ellos son nuestra fuente de energía. ¿Listo? Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo humano. Se descomponen en glucosa, como ya lo hemos visto, la cual va a ser utilizada por las células como combustible para producir energía en forma de adenosintrifosfato o ATP. Este proceso es conocido como glucólisis y es fundamental para el funcionamiento adecuado de todos los sistemas del cuerpo. Otra de sus funciones, que tiene que ver mucho con esta primera, es reserva energética. Los carbohidratos también se encargan de almacenar energía, como ya lo vimos, en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. El glucógeno nos sirve como una reserva de energía que puede ser movilizada rápidamente cuando los niveles de glucosa en sangre se nos disminuyen, como por ejemplo durante el ejercicio o el ayuno. Listo. Las fibras dietéticas presentes en los carbohidratos, especialmente las fibras solubles, nos van a ayudar a promover la salud digestiva para poder mejorar la regularidad del tracto gastrointestinal. Nos van a ayudar a prevenir el estreñimiento y promover la formación de las heces blanditas y voluminosas. Además, las fibras alimenticias pueden actuar como prebióticos, lo que nos va a ayudar a estimular el crecimiento de las bacterias buenas en nuestro intestino. Así nos van a garantizar que vamos a mejorar la salud de nuestro tracto gastrointestinal. Otra de la función que también es muy importante de los carbohidratos es la función de regulación de la glucosa en sangre. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso funciona de la siguiente manera. El primer paso es la ingestión de los alimentos. Después de una comida, especialmente si contiene carbohidratos, los niveles de glucosa en nuestra sangre se van a aumentar a medida que los carbohidratos son digeridos y absorbidos en el torrente sanguíneo en forma de glucosa. Seguido a esto, vamos a tener un estímulo de la insulina. Cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, las células beta del páncreas van a detectar este aumento y automáticamente van a liberar la insulina en el torrente sanguíneo. ¿Por qué lo hacen? Debido a que la insulina es una hormona clave que actúa para disminuir esos niveles de glucosa en sangre. Seguido a esto vamos a tener la captación de glucosa. La insulina se va a unir a los receptores en la superficie de las células musculares, hepáticas y adiposas, lo que desencadena la activación de transportadores de glucosa, conocidos como transportador de glucosa tipo 4 o en resumen GLUT4. En estas células, esto permite que las células absorban glucosa del torrente sanguíneo y la utilicen como fuente de energía o almacenamiento para un futuro uso. Seguido a esto tenemos el almacenamiento de la glucosa. Una vez que ya las células han tomado la glucosa del torrente sanguíneo gracias al GLUT4, el hígado y los músculos van a proceder a hacer lo que ya habíamos dicho: reservar esa glucosa, guardar esa glucosa. ¿Cómo lo van a hacer? En forma de glucógeno, porque es mucho más complejo que la molécula de glucosa. Este proceso de guardar la glucosa en las células musculares y hepáticas se conoce como glucogénesis. Después de esto va a seguir el paso que es la supresión de la glucosa hepática. La insulina también nos va a actuar sobre el hígado para inhibir la producción de glucosa. Esto evita que el hígado nos vaya a liberar grandes cantidades de glucosa en la sangre cuando no es necesario, como por ejemplo en el ayuno. Utilización de la glucosa. Las células, la glucosa es utilizada para poder producir la energía en forma de adenosintrifosfato, ATP, que esencialmente es necesaria para el funcionamiento de la célula misma y la actividad física. Por otro lado, vamos a tener la regulación negativa, que es que cuando los niveles de glucosa en sangre se nos disminuyen, como pasa en el ayuno o en la actividad física intensa, se va a producir una respuesta hormonal para contrarrestar estos niveles de azúcar.
bajos en sangre. Las células alfa del páncreas van a liberar otra sustancia que se denomina glucagón. El glucagón es una hormona que hace la función contraria a la insulina, debido a que esta lo que va a hacer es estimular la liberación de la glucosa que ha sido almacenada en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno a la sangre, evitando así los niveles altos de glucosa en sangre. Es decir, la insulina nos va a ayudar a captar esa glucosa que entra a las células para que pueda ser utilizada como energía o guardada en dicho caso, y el glucagón nos va a ayudar a sacar esa glucosa que ha sido almacenada. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la regulación adicional. Además de la insulina y el glucagón, otras hormonas y factores también nos van a influir en la regulación de la glucosa en sangre. Y esto incluye las hormonas como por ejemplo el cortisol, la adrenalina y el glucagón, así como factores como el ejercicio, el estrés y la ingesta de los alimentos. Este proceso de regulación del azúcar en sangre es especial para mantener un equilibrio metabólico adecuado y prevenir enfermedades como la hiperglucemia, que son niveles elevados de glucosa en sangre, o la hipoglucemia, que son niveles bajos de glucosa en sangre. Ambos de los cuales nos pueden traer consecuencias muy graves en nuestro estado de salud. Es por eso que los carbohidratos no debemos tomarlos como nuestros enemigos, los malos, nos engordan, no. Ellos son muy importantes para nuestro metabolismo. Todo lo que acabamos de ver resalta la importancia de ellos. Si nosotros los restringimos totalmente de la dieta, pensando que es que son malos, me van a engordar, todo este proceso que acabamos de ver se va a afectar y vamos a tener graves consecuencias en nuestro estado de salud. Lo que tenemos que hacer con los carbohidratos es, como siempre se dice, tener una ingesta adecuada de ellos. ¿En qué se va una ingesta adecuada de ellos? Tenemos que analizar nuestro gasto, nuestra ingesta, qué hacemos en todo el día, para poder analizar cuánto es lo que en realidad nuestro cuerpo necesita para poder llevar a cabo todas sus funciones sin irrumpir en el exceso o en el déficit. Por último, vamos a hablar de las fuentes de los carbohidratos. Tenemos muchas fuentes. Los vamos a encontrar en los cereales, como por ejemplo el arroz, el pan, el trigo, entre otros. Lo vamos a encontrar en las raíces, como la yuca, en tubérculos como la papa, en los plátanos. Aquí entran tanto el plátano verde como el plátano maduro y también el banano. Vamos a tenerlo en frutas, todas las frutas que nos podamos imaginar, todas van a ser fuente de carbohidratos. Las verduras, en la leche y productos lácteos, por lo que ya habíamos hablado, ya que van a contener lactosa, y la lactosa es un disacárido que hace parte de los carbohidratos. Y también lo vamos a encontrar en las leguminosas, como por ejemplo la que normalmente conocemos como pepas, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, guisantes, todos ellos van a ser fuente de carbohidratos. Adicional a estos alimentos que vemos acá, también se incluyen en los carbohidratos el azúcar de mesa, que es la sacarosa, las chocolatinas, los helados, los postres, las donas, los productos de panadería como pan de bono, buñuelo, almojábana, todos ellos van a ser parte de los carbohidratos. Lo importante es saber cómo vamos a mezclar todos estos en nuestra alimentación para poder tener una ingesta adecuada y saludable de ellos. Y de vez en cuando podernos dar un premio, claro que sí, de tomarnos un helado, una malteada o una chocolatina, siempre y cuando tengamos todos estos en balance. Ahora bien, vamos a hablar del índice glicémico. El índice glicémico es la medida que se utiliza para clasificar a los alimentos según el efecto que estos van a tener sobre los niveles de glucosa en sangre después de ser consumidos. Los alimentos con un alto índice glicémico nos van a elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre, mientras que aquellos que tienen el índice glicémico bajo van a producir un aumento, pero este aumento va a ser de una manera más gradual y sostenida en el tiempo de los niveles de glucosa. Es decir, que los alimentos que se encuentran con un índice glicémico menor a 55 o entre 56 y 70, que es bajo y medio, nos van a poder aumentar esa glucosa en sangre, pero no lo van a hacer inmediato, lo van a ir haciendo poco a poco. Y lo importante de estos es que
lo aumentan, pero tienen la capacidad de sostenerlo. Por otro lado, el índice glicémico alto, que es de 70 en adelante, son alimentos que nos van a subir el nivel de azúcar en sangre extremadamente rápido, pero sin la capacidad de sostener. Normalmente la curva de glucosa, ella es como una montañita rusa, se sube y baja, sube y baja. Es decir, que los de alto índice glicémico te van a dar un pico súper alto, pero así como te suben, te van a bajar. Y estos dos van a poder hacer una especie de meseta. Y aquí tenemos un ejemplo de los alimentos que pertenecen a cada una de las categorías. En bajos vamos a tener frutas como la manzana, la naranja, verduras como el brócoli, la zanahoria, la espinaca, las arvejas, las cerezas, los pimentones y entra aquí la lactosa, los lácteos. En medio vamos a tener alimentos como el arroz, el mango, el pan integral o el pan integral, el arrocito integral, el helado, los bananos, las piñas y las remolachas. En alto índice glicémico vamos a tener el pan, pero el pan blanco. Vamos a tener el trigo. Vamos a tener los productos de panadería como son las donas, los pan de bonos. Vamos a tener frutas como la sandía. Vamos a encontrar también otro tipo de alimentos como la papa, entre otros. Y aquí en este grupo de los altos también van a estar los alimentos como por ejemplo la chocolatina, los brownies, las tortas de chocolate, el chocolate, pero cuando es el chocolate es extremadamente dulce. Y así nosotros podemos ir mirando cómo son los alimentos y dependiendo de los objetivos del plan, de la enfermedad que tenga el paciente, de todo vamos distribuyéndolos para poder siempre mantener ese índice glicémico en los niveles adecuados. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo el contenido. Nos vemos pronto.